el procedimiento manual en cada una de las urnas y que se eliminen esas computadoras trucadas que fueron impuestas por Correa y por Juan Pablo Pozo. Reiteremos este tema. Mucha gente dice, no, pero ¿cómo van contracorriente? Vamos contracorriente porque tranquilamente con una clave y hasta sin clave, algunos casos como Assange, por ejemplo, desde Miami, desde cualquier lugar, podía entrar a las computadoras y cambiar el resultado. Pero si eso es lo que acaba de pasar en Bolivia. En Bolivia. Y pasó aquí en el Ecuador. Y pasó en Venezuela. En enero voy a venir. Y ojalá usted me permita con mucho gusto, presentar aquí en la radio un libro que estoy terminando. Este fin de semana lo termino, me falta un pedacito, que es un poco la evaluación del tema de Bolivia. Un libro que se llama El fraude, en donde yo pongo al descubierto todo lo que pasó para tener el fraude del 2 de abril del año 2017. Entonces, aquí que el Webster, que el de Hunter, vean, no nos engañen. Aquí lo que el país quiere es que se eliminen las computadoras. Vea, el propio señor, no me acuerdo cómo se llama. Eduardo Mangas. No, el otro, el dueño de Microsoft en Estados Unidos. Ese señor dijo, vean, no usen mis computadoras para los procesos electorales. Y luego Mangas revela en una reunión de gobernadores en Cuenca y les dice, pero si la primera y la segunda vuelta ganamos con fraude. O sea, ellos mismos reconocen. Correa dice, que yo le puse de presidente me traicionó. O sea, él mismo reconoce que hizo fraude porque hasta donde usted y yo sabemos, a los presidentes los eligen en las urnas del pueblo, no él. Pero él dice, yo le puse. Entonces, frente a un escenario como este... Como dicen los abogados, ¿no? A confesión de parte, relevo de pruebas. Entonces, lo que yo sostengo es que realmente lo que se debe hacer es volver a la contabilización de los votos manual en las urnas. Mire, Roldoso, Febres Cordero, Borja, Durán Ballén, en ese orden, 4 presidentes. No había computadoras. Habían ahí unas computadoras medio incipientes. ¿Cómo se contaban los votos? En las urnas. Y los resultados, los previos que se hacían con Filambanco, con TC, con Ecuavisa, con Teleamazonas, el mismo día se tenía resultados. Vea, ahora, cierto es que la población electoral ha crecido, pero es evidente de que hay que hacer esa contabilización en cada una de las urnas. Andrés, el tema más importante, desde mi criterio y de fondo, es el tema de quién preside esta entidad, pues. ¿Qué garantías le da Diana Tamaín al tema? Sorda, ciega, muda. Shakira se convirtió. Ante el último escándalo ve para otro lado, nada más. Mira, vamos un poquito aguas arriba. Ya. El problema es la composición del Consejo Nacional Electoral. Antes, el Consejo Nacional Electoral tenía una mejor composición porque eran un representante de cada una de las 7 fuerzas más votadas. Y resulta que ellos impedían que haya fraude, porque cada uno cuidaba sus votos, pues. Entonces no podía haber fraude. Ahora, desde el año 2008 para acá, 5 de 5 correístas. Entonces, el fraude, yo explico en mi libro, el fraude no es un tema del año 2017 solamente. Es un tema desde el año 2009. Claro. Vinieron haciendo fraude para tener mayoría en la Constituyente, para tener mayoría en el Congreso. Recuerdo una vez que Alvarado dijo, vamos a tener 100 asambleístas. Y dicho y hecho eran 100 asambleístas. O sea, el fraude es una costumbre. Entonces, el problema no es ni la señora Tamaín. El problema es la composición del Consejo. Pero no hay electoral. garantía con ellas tampoco. Evidentemente, ¿no? Imagínese poner al hoyo una persona con 34 juicios para que sea el que maneje el proceso electoral. Bueno, pero eso también hay que endosarle a la consejera Estela Acero, que casi el país no conoce, escondidita, sí, pero haciendo lo correísta, que pues, correísta, activista. Y Diana del Tamaín también es del correísmo. Yo la recuerdo defendiendo en su momento desde la Asamblea del Correísmo. Dirán que en ese instante tenían un convenio con Pachacutic. Diana fue compañera mía en uno de los congresos en los que yo fui legislador. Recuerdo que ella tuvo posiciones firmes, en algunos casos en contra del correísmo. Yo no puedo restarle objetividad a la política. Realmente no recuerdo de ella expresiones a favor del correísmo, sí en contra. Pero más allá de eso, yo creo que ella le haría un gran favor al país si desde el Consejo Nacional Electoral naciera una propuesta de hacer una reformulación de la composición
del Consejo Nacional Electoral, porque si no nos vamos a abocar nuevamente a un proceso plagado de irregularidades, como ha sido ya. El tema es que junto con el señor Cabrera se tomaron la mayoría, pues. Y el señor Cabrera, aunque digan que es social cristiano, es correísta, pues. Bueno, Está en el Consejo Electoral desde el año 2008. Y si está allí desde esa fecha es porque Correa lo permitía, pues. sí, claro, o sea, él tiene vinculaciones con el correísmo y no se diga a la señora Estela Acero. Nadie sabe cómo Acero aterriza ahí, nadie sabe. Es una cosa increíble, nadie sabe cómo aterriza ahí. Eso es una de las cosas que hay que... Esposa del hermano de la asesora principal de Diana Tamaín. Ya esos vínculos ahora comienzan a florecer. Pero si algo le critico yo a Tamaín es que su círculo íntimo sea de gente que estaba ligada a Juan Pablo Pozo. Toquemos otros temas que son importantes. Yo sé que su tiempo es muy valioso, así que vamos a tratar de acelerar. Lo que nos preocupa a nosotros es el manejo de jueces, fiscales, en lo que está pasando en el país. Por ejemplo, María Solarrea. Casi se nos va. Ahora voy a publicar unos tweets, apenas al mediodía tengo un poco de sosiego luego de estas visitas a los medios de comunicación sobre María Solarrea. Pero quiero anticiparme en decir algo. Mire, la función judicial en el Ecuador tiene que ser demolida. Y eso quiero decirlo así clara y categóricamente. No puede ser que le traigan al ratero delante del fiscal. Viene el afectado con el pañuelo así sangrando, tapándose la cabeza, porque le han metido un golpe para robarle. Por gracia de Dios le agarran al ratero. Le traen y el fiscal dice, qué pena que le hayan pegado. Yo no le vi que le hayan pegado, así que vaya nomás. Después viene la señora con las orejas sangrando y el ratero detenido, porque por ahí un cristiano de comedido le agarra y le traen al policía y el policía le lleva. ¿Y qué dice el fiscal? No tengo suficientes elementos de convicción, vaya nomás libre. Y cuando tienen ellos, los fiscales, el juez dice, lo primero que hay que darles es medidas alternativas, así que váyanse nomás. Y cuando los fiscales les acusan, los jueces se hacen los pendejos. Entonces, no todos los jueces y fiscales son gente incorrecta. Hay gente correcta. Hay buenos jueces y hay buenos fiscales. Pero es el colmo, por ejemplo, en Guayaquil. Son una minoría. Poner al Chucky Seven, al Rápido Paredes, como el presidente subrogante de la Corte. O sea, verá, haciendo excepción de esos pocos jueces y fiscales, que son gente honrada, hay que cerrar la función judicial. Yo voy a proponer una consulta popular para demoler la función judicial. En cada cantón se deja un juzgado polifuncional, con un juez, por ejemplo, Ambato, por su dimensión, un juez será 8 o 10 empleados para que hagan libertades de los que están cumpliendo, ¿no?, sus condenas, alimentos, flagrancias y accidentes de tránsito. Eso con un fiscal y un fiscal de turno, listo. El resto hay que cerrar la función judicial, construir una nueva función con gente honrada, con gente trabajadora, con gente calificada. El país no puede seguir sometido a esta mafia que se ha enquistado en la función judicial. Y yo lo digo con pelos y señales, aunque se resientan. En la función judicial opera una mafia que ha secuestrado a los ecuatorianos. Hay que mandar a la casa a toda esta gente y en algunos casos a la cárcel, porque una vez cerrada la función judicial hay que hacer un examen patrimonial de todos. Y los que superen ese examen patrimonial, pues perfecto. Que serán pocos. Ellos podrán presentarse. Los que no superen el examen patrimonial tienen que enfrentar el pronunciamiento de una justicia que será renovada, una justicia que trascienda, una justicia que comprenda que el país no puede seguir siendo secuestrado por estos jueces y fiscales que se van y se ensañan contra los más pobres. Porque a ese señor que le han robado el celular y le rompen la cabeza, no solamente pierde el celular, pierde la esperanza, pierde hasta su dignidad, sabiendo que es ultrajado por un fiscal que le dice, vaya nomás, pobrecito, si roban por necesidad, vaya nomás. Esa función judicial tiene que ser demolida. Se acordará usted de mí, guarde esta grabación. Hay que demoler la función judicial. Basta ya, carajo, de tanto abuso en contra de los ciudadanos. Echémosle pruebas para que la gente lo entienda. Uno de los casos más emblemáticos de corrupción en los últimos años, el caso de Odebrecht. No tiene como sindicado a la empresa Odebrecht, a la empresa corruptora
no está sindicada. A ver, Arroz verde. En ese caso, hay una cooperación eficaz que rinde la empresa Odebrecht en el Brasil ante la Procuraduría General del Brasil, que es el símil de la Fiscalía del Ecuador. El problema no es ese. El problema es que hay una empresa que rinde cooperación eficaz y hay más de 50 empresas que contrataron con el correísmo que no hacen la misma cooperación eficaz para saber a quién entregaron el dinero y dónde está ese dinero. Arroz verde. Arroz Verde, un excelente trabajo periodístico de Villavicencio y de Zurita. Creo que hay que destacar. Que por coincidencia están hoy aquí también, en la tarde. Ah, ya, qué bien. En todo caso, yo lo que creo es que la Fiscalía necesita mayor apoyo, necesita una cantidad mayor de fiscales para impulsar la investigación. Pero fiscales honestos. Y ese es el problema, ahí estamos chocando. Pero mire, hay gente honesta, hay gente correcta. Yo creo que la fiscal Salazar hace un buen trabajo. Me parece que le falta una cantidad mayor de equipo para que pueda desarrollar toda su actividad. Creo que si es que ella se rodea de un mayor número de fiscales, hay que comprender también que la fiscal Salazar tiene que investigar el mayor atraco de la historia del Ecuador. Estamos hablando de 70.000 millones de dólares. 70.000. Para que nuestros oyentes entiendan, estamos hablando de 2 presupuestos del Estado. Completos. O sea, el atraco al Ecuador fue una cosa impresionante. Entonces, en la Fiscalía, yo creo que hay que tener la objetividad suficiente para entender que ese esfuerzo de la Fiscalía a veces es infructuoso por la ausencia de un personal que sea suficiente en número para atender esas enormes demandas. Pero yo creo que la gente sí exige esa demolición de la justicia, que haya nuevos jueces, nuevos fiscales que les atiendan, que encierren a los delincuentes ladrones, que castiguen a la gente que se ensaña en contra de los ciudadanos trabajadores. Pero también la gente lo que busca todos los días es parar la olla, créanme. Vea, yo voy a lo largo y ancho del país en este propósito. Este mes ya voy 11 meses recorriendo el país. Y la conclusión que yo tengo es que la gente lo que exige es tener condiciones para parar la olla. Y la tarea fundamental de un gobierno es asegurar que cada ecuatoriano pueda parar la olla. Y le voy a poner un ejemplo para ejemplificar, para graficar, perdón. ¿Cuántas veces al día comen los presos? Entiendo, 3 veces al día. que 3, sí. Y me alegro. Y entre comidas también, supongo. Me alegro realmente. Lo que pasa es que ahí falta, y vamos a hacerlo, vamos a hacer que todos los presos trabajen. Y vamos a hacer que todos tengan acceso a la educación primaria y secundaria, a la educación universitaria y a programas de rehabilitación de adicciones. Hay que ayudar a esa gente. Y yo estoy comprometido con eso. Pero me parece injusto que ellos coman 3 veces al día y haya cientos de miles de niños ecuatorianos que no coman ni siquiera una vez al día. Exacto. Entonces, es hacia allá donde tiene que orientarse la tarea del gobierno. Ahí vamos a chocar con los derechos humanos, pues, porque los derechos humanos dicen que los presos pobrecitos hay que mantenerles, cuidarles y mantenerlos ociosos, además. No, o sea, no vamos a permitir que eso suceda. Hay que ponerlos a hacer tareas, hay que hacer talleres. Esa cárcel que queda aquí es el Centro de Rehabilitación Centro Norte, para hablarlo con propiedad, cerca de la ciudad de Latacunga. Imagínense que no tiene comedores, no tiene talleres, y las cocinas quedan al lado de los baños. Eso es un absurdo. O sea, por más presos que sean, no pueden ser tratados de esa manera. En la cárcel en la que entraba una ambulancia y nadie sabía cómo ni por qué. Y metían televisores y vainas. Miren, y mujeres, dice. Hay que enfocarse en lograr que los niños coman 3 veces al día. Hay que acabar los contrastes. Otro contraste que yo encuentro en el país. Los chicos se queman las pestañas para rendir la prueba ser bachiller y poder entrar a la universidad. Que no debería pasar. Deberían entrar directo. Y para ir a la asamblea, la copia de la cédula. No tiene sentido, pues. O sea, cuando nosotros presentemos candidatos el 2021, todos tendrán que superar la prueba ser bachiller. Me queda una pregunta. ¿Por qué tenemos que dar una prueba ser bachiller? Porque
para ratificar que somos bachilleres. Tenemos fotos, pero sobre todo tenemos un título avalado por el Ministerio de Educación y por el gobierno de Ecuador. Si el título dice que somos bachilleres, ¿por qué tiene que darse una prueba que demuestre que sabemos para poder entrar en la universidad? Bueno, hay que tener siempre una prueba de aptitud, yo diría un poco para ver cuál es, Yo no niego la prueba cuál es de la aptitud. magnitud del conocimiento de una persona. Pero lo que no es aceptable es que un burócrata, ¿no?, que un toxicómano decida que él es el que decide quién entra a la universidad, qué van a estudiar los chicos y en dónde van a estudiar. Mire, si viene, digamos, de aquí de Pelileo, una familia pobre le trae a su hijo para que estudie medicina aquí en Ambato. Y vienen y le dicen, no señor, tiene que ir a estudiar agronomía en Loja. El chico dice, pero si yo no quiero ser agrónomo, yo quiero ser médico. No sé, tiene que ir allá. O sea, el puntaje ¿y le usted dio para cree que aquello? la gente pobre tiene dinero para No, eso? no. Verá, han dejado a 1 millón de jóvenes fuera de la universidad. 1 millón de jóvenes. Nuestra tarea es devolver a ese 1 millón de jóvenes a la universidad. Nuestra tarea es hacer que ese 1 millón de jóvenes pueda entrar a la universidad y garantizar que todos los jóvenes puedan entrar a la universidad. Así tiene Y que para ser. hacer eso, hay que hacer una cosa antes que la haremos desde el primer día de gobierno. ¿Sabe Purificar cuál y es? limpiar las universidades. Que nos falta porque ¿Sabe qué? no ¿Usted se ha visto enseña. las escuelas del milenio que son subutilizadas? Sí. Convertirles en unidades de extensión universitaria con profesores exclusivamente ecuatorianos. La educación universitaria tiene que estar reservada a profesores exclusivamente ecuatorianos, excepto que en ciertas materias se necesite de una persona que no tenga esas destrezas, habilidades y conocimientos en el país. Pero que vengan a enseñar ciencia. No tengo nada contra los extranjeros por si acaso, yo también he vivido en otros países, pero la educación universitaria tiene que ser reservada a los ecuatorianos, porque además mi obligación es defender a mis compatriotas, Pero para claro, que ellos tengan empleo. Si hay personas que vienen aquí a buscar un empleo, les invitaremos a que en su propio país busquen, ya que son paraísos en donde viven, según dicen, entonces vayan y busquen en el paraíso su propio empleo. Y ahora, otra cosa que es importante decir, no se puede dejar el currículum educacional como está. Hay que volver a estudiar cívica. Hay que exigir que la cívica sea estudiada desde el prekinder hasta el 6º año de universidad. volver a la ética, además. Hay que hacer que se estudien esas materias. Hay que exigir el estudio de la historia del Ecuador. Vea, historia no puede ser una materia desarticulada, no puede ser una materia del ciclo diversificado, no sé cómo se llama ahora. Porque estos han cambiado todo, diciendo que con eso han cambiado la educación. A eso voy. Pero no puede ser una materia A del eso cuarto voy, curso. Mi querido Andrés, el problema es que ya Correa se fue. Pero en estos días que se dio el desfile el 12 de noviembre, estuvimos revisando los nombres de las personas que fungen como autoridades en colegios y estuvimos buscando en sus Facebook para saber quiénes son. Muchos no los conozco y la mayoría es que todos son correístas. Sí, claro. Entonces, la educación sigue en manos de Correa, Sí, claro. y sigue en manos de este grupo le peligroso. y le pido mirar el último video que yo publico. Yo denuncio los contenidos de esos libros correístas. Lo recuerdo, sí. En donde les enseñan a los chicos el calendario guerrillero. ¿Qué es esa pendejada? ¿Qué es eso? Y resulta que la ministra de Educación ahora manda abre un concurso de licitación para imprimir textos con los mismos contenidos. ¿No cambió el contenido? No Montserrat cambiaron los Clemente. contenidos. No han cambiado los contenidos. O sea, esto es una barbaridad. No podemos permitir que suceda. No podemos permitir. Felizmente veo que instancias importantes del Estado se han hecho eco. Ahora voy a publicar una carta, difundir una carta de la Comisión Nacional Anticorrupción que se hace eco de mi denuncia. Porque tenemos que exigir que esos contenidos sean modificados. El correísmo tomó dos temas. La educación, en donde puso a gente que en vez de educar y de enseñar, dé consignas, trabaje sobre la mente de los jóvenes. Tenemos en Latinoamérica lo que ha ocurrido. Pues usted ve lo que pasa en Chile, lo que pasa en Colombia, lo que pasó en Bolivia, lo que estuvo a punto de pasar en Ecuador. Y los dirigentes siguen tranquilos, no se despeinan. Y uno queda preocupado, más bien, ahora son candidatos políticos, inclusive amenazan al vicepresidente con un castigo indígena. Y mire, de la Fiscalía justo nos mandan a que necesitan todo el material de esos días. No sé, espero que sirva para que se empiecen procesos ya en serio. Mire,
Hay tres momentos. Primero, el paro de los transportes, que luego se va superando. Casi enseguida. Luego, la movilización indígena. Que no estaba prevista para esa fecha y que la adelantaron artificialmente. Sí, esa movilización indígena, a pesar de que jamás puedo justificar que le hayan dejado a Ambato sin agua, jamás puedo justificar los saqueos, la violencia, la estupidez, el meterse a los domicilios, la violencia, eso no se puede justificar. Hay que entender que hay una protesta que es legítima. La protesta es legítima cuando se le mete la mano en el bolsillo a la gente. Y hay un tercer momento que es la infiltración correísta a la protesta. Esa infiltración es la que contamina la protesta y termina liquidando la protesta. Ahí los dirigentes indígenas cometieron un error. Primero, dejarse seducir por la violencia que impulsaba el correísmo para decir con esto vamos a amplificar nuestra protesta. Parece que Vargas fue antes a recibir instrucciones, estuvo en Europa. Ese es un tema que el señor Vargas tiene que aclarar. Lourdes Tibán dice que vendieron y que hubo mucho dinero en este tema. Ese es un tema que Salvador Quispe ratifica aquello. Ese es un tema que tienen que aclarar. Yo creo que Salvador Quispe tuvo un rol importante cuando él, el 11 de octubre, declara ante FM Mundo en Quito que la protesta se les fue de las manos y que ya no podían hacer nada. Eso yo creo que es importante. Y Ángel Gende dice que no se vendió el tema, sino que en el corazón de los dirigentes indígenas sigue viviendo el correísmo y pretendían votar a Moreno para traer a Correa. Lo dijo 2 días después en Ecuavisa. Bueno, entonces todas esas cosas hay que armar porque sin duda el movimiento indígena ya no tiene la unidad que otrora tuvo y que ahora evidentemente incluso yo siento que hay unas disputas de poder ahí. Para cerrar, Andrés, porque ya me están pidiendo que lo haga. ¿Qué hacer? Porque ahora simplemente sale el señor Vargas como flamante candidato, el señor Isa como candidato, el señor Pérez, alias Yacu, también es candidato. Bueno, tienen derecho. O sea, nadie dice que no. Tienen derecho pero a ser ¿para candidatos? qué sirvió el paro? El pueblo decide. ¿Para que se promocionen como candidatos? Es posible que ellos utilicen eso como una plataforma, pero lo que yo sí le pido a la gente pensar es que es el pueblo el que decide. Dejemos que el pueblo decida. Ya veremos cuántos votos sacan. ¿Cómo decide el pueblo, mi querido Andrés? Y digo, decide bien, porque es hora de cambiar esta situación, porque necesitamos un país diferente, necesitamos buenos gobernantes. Sí, el pueblo tiene que corresponsabilizarse. No se puede solamente quejar de la gente que actúa incorrectamente en las funciones públicas. El pueblo también tiene que decir, nosotros le elegimos. Por eso hay una corresponsabilidad también de los movimientos como el nuestro, nosotros, que tenemos que decirle al pueblo, miren, aquí está la gente, aquí están las bailarinas, los personajes de farándula, etcétera, etcétera, aquí están. ¿Quieren ustedes votar por ellos? ¿Quieren el país de siempre? Háganlo. Pero acá están la gente honrada, trabajadora, notable, académica. ¿Quieren votar por ellos para que cambie el país? Háganlo. O sea, hay una relación de corresponsabilidad entre partidos, movimientos y electores. Una última cosa, el gobierno, el correísmo aprendió bien que el manejo de la gente es a través de los medios, de tomarse los medios. Ahora viene un concurso de frecuencias. Para poder obtener una frecuencia hay que dejar una garantía que no debe ser menos de $2,000. Hay que hacer un estudio que cuesta entre $4 y $20,000. Si es que recibe la frecuencia hay que tener $13,000 para firmar un contrato con el Estado. Y después de todo eso, si es que recibió la frecuencia, hay que empezar a buscar de dónde sacar el dinero para poner en la radio. Los equipos y todo lo demás. Es decir, le sacaron al radiodifusor, le sacan a la gente que quiere hacer radio y que vengan los empresarios de la comunicación, caso Fantasma y los demás, que sí tienen mucho dinero, mire, caso Yunda, que pueden ponerse 50 radios. No. A ver, y solamente, no es que yo le defienda a Yunda, sino que yo quiero aclarar el tema Yunda, porque me parece un acto de justicia. Lo que él tiene es 2 radios, pero tiene franquicias con un sinfín de radios que... No existe franquicias en la ley ecuatoriana en radiodifusión. Es que cuando saca a alguien una radio... Esa es la explicación que él dio, pero a mí me parece que eso no es libertad. No. O sea, en ciudades más pequeñas que Ambato, ¿quién es el radiodifusor? No es un empresario, es una persona de la localidad que hace un esfuerzo por tener un medio de comunicación en el que se hace qué tipo de ayuda. 45 años tenemos nosotros. Se hacen mecanismos de contacto entre los ciudadanos, se hacen programas. La radio es mágica en todas las ciudades, es fundamental. Yo me acuerdo cuando era consejero provincial hace ya
20 años, y no había teléfonos celulares todavía, o recién estaban incipientes. Había una radio en el noroccidente de Pichincha en el que mandaban mensajes, que le digan a la señora Lolita que al final del río le van a ir a dejar un paquete. Para eso era la radio antes. No se puede hacer que la gente que ha hecho radio toda la vida sea excluida de su tarea tradicional, y por eso me parece que esos mecanismos son oprobiosos ante un negocio lícito que puede ser la radio, y que generalmente son negocios deficitarios, son negocios que pasan por necesidades. La radio es una vocación, igual que la política en mi caso. Es la verdad. Andrés, muchas gracias. Muchas Qué placer, gracias siempre es un gusto. Espero poderlo Igualmente. tener, ojalá. Vengo en enero con mi libro. Y ahí sí, a ver si nos quedamos una hora, por lo menos, porque Bueno, hay mucho que hablar. Excelente. Andrés Páez con nosotros, un Muchas placer. gracias. Vamos a pausa, volvemos en un instante.